askapenari buruzko nazioarteko konferentzia hasiko da oraintxe bertan, hemen Arditurrin. Minaseko etxearen okupazioaren 10 urte bete direlako eta Arditurriko Errepublika Librearen aldarrikapena dela eta pertsonen eta herrien askapenari buruzko nazioarteko konferentzia egingo da. Konferentzia honen mahaikideak honako hauek dira. Aurkeztuko ditugu banan-bana eta aurkezpen bakoitzaren ondoren islaria hasiko da hitz egiten. Hemen dugu Marian Fatki, New Road Euskal Herria elkartearen ordezkaria. New Road Kurdistan herria bere askatasunaren eta independentziaren aldeko borrokarekiko elkartasunean muga gainditzen dituen sarea. Oraingo honetan Kurdistango errealitatea zein den azalduko digu Marian Fatik. Kurdistan okupatzen duten estatu desberdinei buruz. Rojava defendatzea suposatzen duena kontatuko digu. Baita ere Siriaren eta Turkiaren mugen barruan kantoi liberatuak, bastioi autogestionatu gisa eta autokratismoaren eta ISISen aurrerantzea den balazta gisa sortzearen berri emango digu. Erregimen diktatorial jakin batzuek edapen integrista horrekin duten kolaborazioa aztertuko du, hala nola kurduen errealitatea Turkian eta estatu horrek bultzatutako erasoa bere herrien eta ordezkari hautetzien aurka. Aukera paregabea 4 estatuen Turkia, Siria, Irak eta Iran artean zatituta dagoen herria baten errealitatea ulertzeko eta zer suposatzen ari den konfederalismo demokratikoa abian jartzea, zer den eta zer iturrietatik edaten duen. Con motivo de la celebración de los 30 años de la ocupación de la Casa Minas y de la declaración de la República Libre de Arditurri, se va a celebrar una conferencia internacional sobre la liberación de las personas y los pueblos que cuenta con la siguiente mesa. Miriam Fatki, representante del New Road Euskal Kurdo Elkartea. El New Road, una red que traspasa las fronteras en solidaridad con la lucha del pueblo kurdo por su libertad e independencia. En esta ocasión, Miriam Fatki nos explicará cuál es la realidad del Kurdistán en relación a los distintos estados que lo ocupan. Nos hablará de lo que supone la defensa de Rojava y de la formación de cantones liberados en el interior de fronteras estatales de Siria y Turquía, como bastiones autogestionados y freno del avance del ISIS y el autocratismo. Analizará la colaboración de determinados regímenes dictatoriales con dicha expansión integrista, así como la realidad de los kurdos en Turquía y la ofensiva lanzada por dicho Estado contra sus pueblos y representantes electos. Una óptima ocasión para comprender cuál es la realidad de un pueblo separado entre 4 estados, Turquía, Siria, Irán, y que está suponiendo la puesta en marcha del confederalismo democrático que es y de qué fuentes bebe. ¿Y qué pasa con este pueblo dividido como Euskal Herria? Kurdistán es un pueblo que está dividido entre 4 estados, estado turco, estado iraní, Siria e Irak. Exactamente 507 años antes, después de una guerra que se llamaba Chaldoran entre otomano y los persas han dividido Kurdistán sin permiso a los kurdos que vivían ahí y eran original de este pueblo. Dividieron Kurdistán entre los otomanos y los persas. Hasta el día de hoy, una parte de Kurdistán que nosotros le llamamos Halat está bajo la administración del Estado iraní. Exactamente 100 años antes, en un acuerdo entre un diplomático francés y un diplomático inglés, Sykes-Picot, que se llamaba el acuerdo, dividieron el parte de Kurdistán, que estaba en parte del Estado turco, entre otros 3 estados. Un parte para Estado turco, otra parte para que se llamaba Irak y Siria, cuando lo han puesto los Estados-naciones en la zona de Oriente Medio. Prácticamente un fracasado político, porque en Oriente Medio, además de los kurdos, viven
muchas naciones, étnicos y religiones, y poner los estados-naciones en una zona que en algunas ciudades viven tres naciones, muchos étnicos y religiones, no podía funcionar. Y en día de hoy lo estamos mirando lo que está pasando ahí sobre el tema de las guerras. Los kurdos somos entre 40 millones y 40 a 50 millones, la nación más grande del mundo sin Estado. 50% estamos en parte de que se llama Turquía, 25% en parte de Irán, 15% en parte de Irak, 5% en parte de Siria y 5% en los países como Georgia, como Rusia, Alemania, otro lado de Irán que se llama Jorasán. Estamos repartidos en muchos países. Desde que dividieron el pueblo kurdo es un pueblo que también es maestro de levantamientos y resistencia. Desde estos momentos los kurdos siempre han luchado por su dignidad y por liberación de su pueblo, porque en los países que vivíamos intentaban eliminarnos de alguna forma. En ningún estado, ni estado turco, ni estado iraní, ni otros estados no reconocían ningún derecho de los kurdos. No nos reconocen como una nación, no respetan el derecho que tenemos, ni siquiera podemos estudiar y hablar en nuestro idioma. Estamos bajo de una asimilación muy fuerte cultural y política. En parte de Kurdistán de Irán, en 1946 tuvo una república que se llamaba República de Mahabad, liderado por Ghazi Muhammad. Pero ¿qué pasó? Después de 11 meses, esta república estaba apoyada por Unión Soviética. Rusia dejó a los kurdos a mano del rey de Irán por un acuerdo que había entre ellos, y después de 11 meses, la única república que hemos tenido en toda la historia se acabó. Y lo colgaron Ghazi Muhammad en la ciudad de Mahabad. En otras partes de Kurdistán también siempre había levantamientos, pero como estamos bajo de una discriminación muy fuerte, siempre los levantamientos se acaban de una manera muy fuerte, con muchas discriminaciones, como hemos tenido discriminaciones de Dersim, parte Bakur, Kurdistán bajo de administración de Estado turco, como lo hemos tenido un bombardeo químico cuando había época de Saddam Hussein en Halabja, que han muerto más de 4.000 kurdos en 5 minutos, y en parte de Siria ni siquiera reconocían que ahí viven kurdos, hasta que entró en la guerra civil, en la guerra imperialista y capitalista, porque ya lo que está pasando en Siria no lo podemos nombrarlo una guerra civil, no es una guerra civil, es una guerra por los intereses imperialistas y capitalistas en la zona. Hasta que entró esta guerra en Siria, ni siquiera la mayor gente del mundo sabían que en Siria viven los kurdos. No tenían documentos, no tenían permiso de estudiar. En parte de Kurdistán de Siria, que en día de hoy se llama Rojava y está liberado y tiene un sistema y una alternativa para, digamos, esta zona de Oriente Medio, solo habían colegio hasta secundaria, para cambiar la población, para llevar los jóvenes kurdos para que estudian en las ciudades bajo, que había, la mayoría eran árabes, y de esta manera eliminar el pueblo kurdo prácticamente. En las 4 partes de Kurdistán estamos bajo de una discriminación. En parte de Irán en día de hoy, por los datos de reportero especial por Organización Mundial de Derechos Humanos, Ahmad Shahid, en 2015 la República Islámica de Irán ejecutó más de 1.000 presos políticos y sociales en Irán. La mayoría son kurdos. La mayoría que le ejecutan en Irán son kurdos. La mayoría que tienen pena de muerte son kurdos. La mayoría de presos políticos sociales que están en Irán son kurdos. Porque los kurdos eran una nación en Irán, una parte de Kurdistán de Irán que siempre han resistido y han luchado contra, cuando había época de rey y ahora que hay un Estado islámico radical como la República Islámica de Irán, donde los kurdos, cuando nos enfrentamos a un juicio, los activistas kurdas, las parlamentarias, periodistas, abogados, abogadas, feministas, en parte de Kurdistán de Irán, cuando nos detienen,
enfrentamos a un juicio de 5 minutos, nos juzgan como enemigo de Dios, pena de muerte, sin abogados, sin derecho de defender. Es la parte de Kurdistán que está más aislado, más desconocido, porque la República Islámica de Irán es un enemigo, digo, después del fascismo turco, la segunda fuerza que trabaja fuertemente contra el pueblo kurdo. No solo pueblo kurdo, a otros pueblos también que están en Irán, a las mujeres, a derechos de las mujeres, ni respeta ningún derecho de los humanos y de las personas que viven en Irán. En Turquía, el Bakur está bajo de administración de un Estado fascista que tiene más de 10.000 presos políticos en sus cárceles. Estos presos políticos que les juzgan como terroristas son abogados, son periodistas, son activistas feministas, son gente normal de los barrios, son de aldeanos, de la ciudad. Toda la persona que en Turquía lucha por su derecho o por su dignidad o habla sobre el tema kurdo se enfrenta a un juicio como una terrorista bajo de una operación que se llama Operación contra KCK, la unidad de comunidades de Kurdistán. En parte de Irak hace 25 años que tenemos una autonomía que cuando entró la guerra en Irak, los estadounidenses y occidentales apoyaron al señor Barzani para que tenga una autonomía en parte de Kurdistán de Irak, donde hace 6-7 meses la única frontera que tiene con Rojava, parte de Kurdistán de Siria, está cerrado. Ni siquiera deja que los medicamentos y los alimentos entran a parte de Rojava, que está en una guerra muy fuerte. Antiguos levantamientos en Kurdistán siempre eran levantamientos de familiares, clan familiares que tenían la fuerza en la zona kurda. Digamos, de alguna manera eran unos levantamientos nacionalismo clásico. Pero esto terminó cuando levantó otro partido en Kurdistán, Partido de Trabajadores de Kurdistán, nacido en 1987. Este partido nacido como un partido marxista-leninista desde el principio y también tenía una lucha por el nación kurdo. Digamos, de alguna manera era un partido nuevo. Además de llevar una lucha izquierda, también tenía que luchar por un pueblo, digamos, eliminado de alguna manera, porque hasta este momento ya los kurdos no tenían un movimiento fuerte. No. El PKK nació de esta manera, pero PKK cada día ha esforzado más, pero estaba bajo de administración de un Estado que tenía mucha relación con occidentales y estaba apoyado por Estados Unidos y Europa. Y fácilmente, por nada, le han puesto este partido en la lista del terrorismo. Ya más o menos creo que sabemos cómo funcionan estas listas. Hasta 2008 Nelson Mandela también estuvo en esta lista. Y cuando han muerto todos los presidentes de los países del mundo, peleaban quién habla primero por su cadáver, donde había su cadáver. Pero este partido desde este momento está en esta lista, pero este partido sí, de parte de Estados occidentales y americanos está en la lista de terror, pero está apoyado por pueblo kurdo. Y eso es un papel importante que ha tenido este partido kurdo. En los años 1991, 92 y 93, prácticamente la mitad de este partido eran las mujeres. ¿Por qué? Porque este partido, además que hablaba de Kurdistán, también de este momento habló de la liberación de la mujer kurda, donde la mitad de la sociedad, que eran las mujeres, estaban más de 5.000 años bajo de una esclavitud total, un sistema patriarcal muy fuerte, un feudalismo que todavía, aunque prácticamente el mundo, digamos, de alguna manera ya no hay, pero en Kurdistán todavía sigue el feudalismo. Entonces, este papel que jugaba el PKK le apoyó mucho para tener muchos guerreras mujeres. Y en día de hoy, este partido es solo un partido dentro de un movimiento mucho más grande, que se llama KCK, Unión de Comunidades de Kurdistán. Tuvo mucho cambio dentro de este partido. En día de hoy, este partido es un sistema que está luchando para poner un sistema de confederalismo democrático en 4 partes de Kurdistán. Porque hemos llegado a un punto que Estado-nación en Oriente Medio no va a funcionar.
donde en parte de Kurdistán de Irak, por ejemplo, tenemos una ciudad que se llama Kirkuk. Es la segunda ciudad de todo Irak por tema de petróleo. Esta ciudad todavía, después de 25 años de autonomía, ni está en parte de Kurdistán de Irak, ni está en parte de gobierno central iraquí, porque dentro de esta ciudad viven tres naciones, los turkmanos, kurdos y los árabes. Ciudades como esta ciudad hay mucho. Hay Urmia en Irán, hay Kermanshah, Ilam y muchas ciudades como Estambul en Turquía. Tenemos más de millones kurdos en Estambul. Y en parte de Rojava, Kurdistán de Siria también, hay zonas que son mixtos y hay muchas religiones y étnicos. Entonces Kurdistán buscó otra lucha, otra manera, otro sistema que podrá responder a una sociedad y un pueblo de esta manera, donde un pueblo que se llama Kurdistán, donde viven más de 18 naciones, étnicos y religiones, y era el confederalismo democrático. Pero no solo un sistema para gobernar un pueblo, sino un sistema que respeta el ecologismo para la primera vez en Oriente Medio, que lleva con la lucha del papel de la mujer. Hemos llegado a puntos que todos los partidos, movimientos, comisiones, cantones, en las zonas que llevan el sistema de confederalismo democrático, tienen el sistema de copresidencia. Si hay un alcalde, hay una alcaldesa también. Si hay un copresidente, hay un copresidenta también. Todas las comisiones que son, digamos, de alguna manera 15 personas, tienen que ser 40% las mujeres. Todos los congresos de pueblo obligatoriamente tiene que ser 40% de la mujer. Falta mucho para llegar y poner este sistema en práctica totalmente, lo que han estudiado y lo que han puesto los kurdos. Porque en 2005, cuando los kurdos de Bakur, parte de Kurdistán de Turquía, lo han puesto el sistema en marcha, lo han detenido más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas activistas que luchaban voluntariamente para poner este sistema. Entonces, bajo la administración de un Estado tan fascista, no han podido ponerlo como querían. Y lo han puesto en parte de Rojava, que en día de hoy no está luchando solo para Kurdistán, sino para poner un sistema democrático en todo el Siria. Y está conjuntado con unos grupos y partidos árabes también en Siria. Actualidad en Kurdistán es así. En Rojava estamos trabajando para preparar el pueblo para poner la marcha en el sistema. En Rojava el sistema está en marcha y hasta el día de hoy, aunque está totalmente aislado, las fronteras están cerradas, pero están luchando y sigue adelante el proceso en Rojava. Pero parte de Bakur hace meses que está bajo de criminación de Estado turco, con aviones, con tanques, con helicópteros de guerra están atacando los pueblos. Nusaybin, Jezir, Shirnakh, sur de Diyarbakir, prácticamente están destruidos. 80% de habitantes de las ciudades han tenido que abandonar las ciudades. Prácticamente necesita mucha solidaridad. La lucha que está en Kurdistán es una lucha internacional también, porque en Kurdistán no están luchando solo los kurdos. En Kurdistán están luchando los armenios, los asirios, los kurdos y mucha gente revolucionaria en otros países que están al resto del mundo. Por eso pido a todas las personas revolucionarias que precisamente la parte de Bakur de Kurdistán, que las noticias no salen en las redes de comunicación, necesita mucho apoyo y mucha solidaridad. En Kurdistán estamos en una lucha contra sexismo, contra capitalismo, contra imperialismo y una lucha para liberación a un pueblo, una lucha feminista y también una lucha ecologista. Tenemos mucho papel importante en mano y necesitamos mucha solidaridad. Muchas gracias por escuchar. Miriam, orain hurrengo hizlaria dugu Hasana Ahalia, Saharar militantea, Marokok egindako Mendebaldeko
Sahararen okupazioaren intsumitua. Sahararrek beraien ausardia tinkoa aldarrikatzeko eraiki zuten Gadeim Izik kanpamendu desobedientean kidea izan zen 2010ko urrian. Gertaera hauexengatik betiko kartzela zigorra ezarri zioten. Orain, Espainiar estatuari eskatutako asilo politikoaren eskaera bere alde erabakitzearen zain dago. Hasanak Marokora kanporatzeko agindua gelditzea lortu zuen. Horretan, elkartasun zabala izan zuen. Euskal Herriko hainbat erakundeena eta instituzioena barne. Hasanak lurralde okupatuen egoerari buruz hitz egingo du, errefuxiatuen kanpamenduetaz, nazioarteko diplomazia aurkitzen den puntuaz, Saharako autodeterminazio referenduma egiteari buruzko nazio batuen erabakiari erantzun ezaz, pazientzia maigabeaz, bere mugetaz eta Ipar Afrikako estenatoki asaldatuen jihadisten sarreraz. Hasana al-Dia, militante saharaui sumiso a la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, participante en octubre de 2010 en el campamento desobediente de Dain Izik que los saharauis levantaron para reivindicar su firme determinación de resistencia. Hechos por los cuales fue condenado en rebeldía a cadena perpetua. En el momento actual se encuentra a la espera de que se resuelva favorablemente su petición de asilo político solicitando al Estado español, tras haber conseguido paralizar una orden de expulsión a Marruecos, para la cual contó con una amplia solidaridad que incluía diversas instituciones y organismos de Euskal Herria. Hasana no hablará de la situación de los territorios ocupados, Hasana nos hablará de la situación, Hasana nos hablará de la situación de los territorios ocupados, de los campos de refugiados, del punto en que se encuentra la diplomacia internacional, de la falta de respuesta positiva en las resoluciones de la ONU sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara, de la infinita paciencia, de sus límites y de la penetración yihadista en el convulso escenario norteafricano. Buenos días. Primero quiero agradecer a la República de Torri por invitarnos. La verdad que se me quemó todas las esquemas, porque el sol está bastante. Y bueno, pues la verdad, gracias por darnos tiempo para escucharnos, no solo a mí, pero también a los compañeras y los compañeros de otros pueblos que están luchando por sus derechos como personas, pero también por sus derechos como pueblos, ¿no? Y gracias por organizar esta conferencia o estas jornadas tan interesantes. El pueblo saharaui, o como pueblo, ya llevamos muchos años de ocupación, porque no hemos sufrido solo como que estamos sufriendo ahora la ocupación marroquí, pero también hemos sufrido durante muchos años la ocupación española, aunque muy pocos hablamos de lo que es o lo que ha sido la ocupación española. Hemos sufrido durante muchos años, desde 1884 hasta 1975. A lo largo de estos años, España o el gobierno o el ocupante español hemos sufrido, de eso tenemos desaparecidos. También hemos sufrido que muchas personas han perdido sus vidas solo por luchar por sus derechos ante la ocupación española. Uno de los líderes, que es Brahim Basiri, desaparecido en 1970 bajo la ocupación española. Aunque hemos sufrido muchos años la ocupación española, pero hasta hoy en día seguimos sufriendo la política de España como gobierno y como partidos, como todos los partidos, siempre han apoyado la postura de la ocupante marroquí. Desde entonces, desde el 75, pues llevamos una ocupación, que ha sido una ocupación con una entrada de genocidio, donde asesinaron a miles de personas, donde bombardearon a pueblos, a ciudades en los años 70,
y por ese motivo, miles de saharauis se han ido de los territorios ocupados del Sáhara Occidental al campamento refugiado, porque hemos sufrido pues napalm, fósforo en estos años, y por eso existe el campamento refugiado, porque muchas personas no han podido resistir a esta entrada brutal del ocupante marroquí, aunque siempre los medios de comunicación, en especial los medios de comunicación de España, siempre habla de la Marcha Verde, que ha sido una marcha verde pacífica y ha ocupado el territorio del Sáhara Occidental, sino ha sido una ocupación militar donde hemos perdido a nuestros abuelos, incluso a nuestros hermanos y hermanas saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Desde entonces, el Frente Polisario, como gobierno, como representante del pueblo saharaui, entró en una guerra que ha durado muchos años, desde el 75 hasta el 91, una guerra donde también hemos perdido muchas personas, pero gracias a esta guerra pues hoy en día tenemos una parte que está liberada, que es la zona liberada del Sáhara Occidental, y también gracias a esta guerra pues hoy en día estamos reconocidos por más de 82 países, que son países de América Latina y son países africanos, donde tenemos nuestras embajadas y también donde podemos entrar con nuestros pasaportes saharauis, y también reconocidos en la Unión Europea, en la Unión Africana, que somos miembro fundador como pueblo, como gobierno, ¿no? A lo largo de estos años hemos sufrido, digamos, una ocupación donde Marruecos quería desaparecer, digamos, al pueblo saharaui en la zona ocupada, pero no ha podido, porque hoy en día tenemos una resistencia pacífica, una resistencia que ha durado, que sigue en pie, que ha durado también mucho, donde hemos también despedido a muchos compañeros y compañeras. Incluso hace pocas semanas asesinaron al compañero Brahim Seika en la cárcel de Agadir, unos 600 kilómetros de la capital del Sáhara Occidental. Ha sido mi compañero, he compartido con él unos momentos en las universidades de marroquíes donde existe el movimiento estudiantil saharaui, y donde hemos llevado nuestra lucha hasta dentro de Marruecos, porque hoy en día no luchamos solo en la zona ocupada, también luchamos dentro de las ciudades de Marruecos. A lo largo de estos años, muchas personas, mujeres y hombres, estuvieron desaparecidas durante muchos años. Hoy en día tenemos más de 500 desaparecidos y desaparecidas, y sus familiares siguen luchando para saber la verdad de los cadáveres, o de la verdad también de sus familiares. Cada vez encontramos con fosas comunes, como pasó hace 3 años, también como pasó hace 2 meses, que encontraron una fosa común de más de 80 personas, que hasta hoy en día pues siguen investigando para saber de quién son los cadáveres de estas personas. La verdad que cada vez nos llega también las noticias desde la zona ocupada que siguen torturando y siguen maltratando a las personas en la zona ocupada. Y también estamos sufriendo un bloqueo del territorio del Sáhara Occidental, porque en esos últimos años nadie ha podido llegar a la zona ocupada. Muchos brigadistas de Askapena intentaron llegar y siempre han sido expulsados. Y la verdad que me gustaría hablar de Askapena, porque considero uno más de esta organización, porque la verdad que he podido trabajar con ellos y también han trabajado con ellos mucho, y quiero dar el aplauso a Walter, a Ollana, a otros compañeros que están aquí, que están luchando no solo por Euskal Herria, pero también están luchando por otros pueblos en el mundo que están luchando. Y la verdad que hemos recibido con mucha alegría que hoy en día pues van a seguir luchando, porque ganaron una batalla de muchas batallas que tienen. Felicidades, Walter, y los compañeros. Y cuando digo que muchas personas no han podido llegar a las zonas ocupadas, porque Marruecos no quiere que los extranjeros y las personas de otros países lleguen a la zona ocupada, porque van a llevar todo lo que está pasando ahí, porque estamos sufriendo un bloqueo informativo donde no pueden llegar
ni medios de comunicación, ni personas, ni periodistas. Pero en estos territorios llevamos una lucha porque hemos decidido que tenemos que luchar por nuestros derechos sociales, políticos y por nuestros derechos como personas y como mujeres y como niños y como hombres. De eso llevamos ahora años con una resistencia. La verdad que hemos dado elección a muchos países, a muchos conflictos. Y la verdad que cuando digo eso, pues como un ejemplo, el campamento de la dignidad, el campamento de Dimizig. Por ese motivo he sido que hemos salido miles y miles de personas fuera de las ciudades y campamos un campamento pacífico, donde participaron más de 20.000 personas, mujeres, hombres, ancianos, niños, y hemos decidido que no vamos a volver a nuestras ciudades hasta que nos cumplan nuestros derechos sociales y políticos. Ha sido algo increíble porque hemos podido vivir libremente en nuestro territorio, bajo nuestras jaimas, los saharauis con los saharauis. Es algo como lo que está pasando ahora en este lugar, que estamos viviendo libremente, como nosotros queremos y como queremos como un pueblo, como un colectivo, como personas. Ha sido algo importante porque hemos dado a muchas ideas también a muchos pueblos, y por eso ha sido un inicio, la primavera árabe. No solo decimos nosotros los saharauis, hay entrevistas como Noam Chomsky, donde dijo que la primavera árabe empezó en el campamento de Dimizig, y gracias a este campamento pues hoy en día la jaima es algo prohibido para la ocupación marroquí, porque hoy en día ya no pueden salir los saharauis fuera de las ciudades porque saben que van a acampar o van a hacer algo reivindicativo. Pero en esta resistencia cada vez estamos pensando en maneras y también de lucha, ¿no? para conseguir nuestros derechos en las zonas ocupadas. De eso, por esta lucha, pues hay muchas personas que están hoy en día encarcelados. Tenemos más de 55 presos políticos que están sufriendo los cárceles marroquíes, donde sufren torturas, maltratos. Por ejemplo, como un ejemplo, 5 de mis compañeros que han sido juzgados conmigo en el tribunal militar han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales. Podéis imaginar, algunos también le arrancaron sus uñas bajo la tortura y maltrato. Algo increíble que está pasando aquí, súper cerca, ¿no? Y poco se habla en los medios de comunicación, porque España es el responsable y es el culpable de lo que está pasando, y también no le interesa que se hable de lo que está pasando. Tampoco le interesa que habla de la política hacia el Sáhara Occidental, y de eso permite mucho el tema de la ayuda humanitaria, el tema de los niños vienen a pasar el verano, pero cuando hablamos de algo más a raíz del conflicto, porque el conflicto es un conflicto político, es necesario un trabajo político y necesario que bien ahora va a volver la esquema, a ver si se puede. Entonces España le interesa más, digamos, que las asociaciones, las organizaciones trabajan en el tema más humanitario y cambiar el tema. Es un tema político a un tema humanitario. Y el caso del Sáhara Occidental es un caso, es un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos, y España es el responsable de lo que está pasando, y necesitamos como pueblo, como gobierno, como saharauis, un trabajo político, una resistencia, un apoyo político a las organizaciones y también a la lucha que llevamos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Volviendo a la zona ocupada, Marruecos está llevando muchas políticas contra nuestra cultura, contra nuestro idioma, contra la juventud saharaui, contra las mujeres saharauis, contra las organizaciones que tenemos ahí en la zona, que son todas organizaciones ilegales por el ocupante marroquí. La tortura y el maltrato son el pan del día a día. Y de eso, como pueblo, estamos divididos por dos partes. Una parte que está en la zona ocupada y la otra parte que está en el campamento refugiado por el muro de la vergüenza, que es el segundo muro más largo en el mundo, que muy pocos medios de comunicación hablan de este muro lleno de minas ante personas fabricadas en muchos países, incluso a países europeos como España, Italia y otros también países
que existen en la Unión Europea. También la Unión Europea sigue hasta hoy en día, sigue robando nuestros recursos naturales, el fosfato y otros recursos naturales, y por ese motivo también están apoyando a los torturadores, están apoyando a la ocupación marroquí y están apoyando a Marruecos que siga torturando y maltratando a los saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Pero como pueblo hemos decidido que vamos a seguir hasta el final y vamos a resistir. Por eso el pueblo saharaui en el campamento refugiado, y como sabéis, está resistiendo hace muchos años. En un verano, por ejemplo, que estamos en ello ahora, que llega hasta 55 grados de calor bajo el sol, también que son pendientes de la ayuda que llega de otras organizaciones, pero también ha resistido y sigue resistiendo. De eso hace poco hemos despedido a un gran persona, a un líder, a un comandante para nosotros que ha trabajado mucho por y con el pueblo, nuestro presidente, que falleció hace pocos días, un presidente que ha estado viviendo en Jaima como todos los saharauis. Y de eso yo siempre lo digo a algunos presidentes de algunas comunidades que están viviendo en una vida que no lo podéis imaginar. Y este presidente de un país que está reconocido por 82 países, pues está viviendo con el pueblo y para el pueblo, ya ha luchado desde su juventud y ha dado todo por esta causa. Por eso estamos, la verdad, que en estos días estamos muy tristes, porque cada día estamos despidiendo a personas, como ha pasado mi compañero Ibrahim Seika, al niño Najm El Garhi, a Said Dammar. Son nombres de compañeros que lo asesinaron en la zona ocupada. Marruecos quiere condenarnos a cadenas muy duras, a asesinarnos, a torturarnos, para que paremos de luchar. Pero no ha conseguido, porque el pueblo saharaui hasta hoy en día pues sigue luchando en todos, no solo en la zona ocupada, en el campamento refugiado, en la zona liberada, fuera también de nuestro territorio. Y hoy en día, pues gracias a esta lucha, pues muchas personas saben dónde está el pueblo saharaui y saben y conocen también la lucha del pueblo saharaui. Desde 75 empezamos con una guerra hasta 91. 91 Marruecos, el Frente Polisario formó un acuerdo del alto fuego para celebrar un referéndum y la autodeterminación. En estos años, en los años 91, ya pensábamos que ya dentro de 2 años vamos a votar como pueblo y decidimos sobre nuestro futuro, ¿no? Entró la ONU como una organización internacional que va a celebrar este referéndum, que nos va a proteger, y pasó lo contrario. La ONU existe en la zona ocupada, están ahí tomando el sol, están apoyando a los torturadores, y la verdad, como nosotros como saharauis o como activistas no confiamos en la ONU, porque la ONU es una organización que está luchando por los intereses de países y por intereses de gobiernos. Y eso se nota porque hace poco el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su visita a la zona liberada, cuando dijo una palabra, que Marruecos es un país ocupante del Sáhara Occidental, expulsaron a los trabajadores de la ONU. Entramos con una crisis entre nosotros como saharauis y como movimiento, y planteamos ya que volvemos a la guerra, ¿no? Porque ya como personas como ya perdemos la esperanza, ¿no? Que ya volvemos a la guerra y basta ya de tantos años de esperando. Y la verdad que en estos meses, estoy hablando de hace 3 meses, todos los militares saharauis que viven en otros países y también en el campamento volvieron todos a sus cuarteles, a donde lo tocan, y casi entramos a otra guerra, ¿no? En el Sáhara Occidental. Pero luego ha sido un debate largo, pues entramos otra vez en el tema de negociación, el Frente Polisario con Marruecos, para llevar a cabo un acuerdo, digamos, que no olvidar del derecho de la autodeterminación, del derecho del pueblo saharaui.
Entonces, estamos ahora esperando que, bueno, la misión de Naciones Unidas se renovó un año más hasta abril, el año que viene, pero el pueblo saharaui, os puedo asegurar, jóvenes saharauis, hombres, mujeres, todos ya están dispuestos a volver otra vez a la guerra, porque en abril pasado, pues casi, digamos, saltamos, casi el pueblo saharaui salta en el muro y empezamos con una guerra, ¿no? Personalmente es un comentario personal. Estamos en contra de la guerra porque muchos países están interesados en una guerra en el norte de África, están interesados también en vender más armas, y también hay muchas empresas que le encantará, en este mundo estarán más guerras y más guerras y más guerras, ¿no? Y de eso estamos en contra de que volvemos otra vez a la guerra, porque ¿qué pasará a nuestra población que está bajo la ocupación marroquí, que tiene delante el muro y atrás el mar? ¿Qué pasará a nuestros presos? ¿Y qué pasará a los saharauis que están viviendo obligados en Marruecos y en el sur también de Marruecos? Vamos a seguir, pero la verdad que la población saharaui, los ambos lados ya están cansados, porque ya son 41 años esperando que la comunidad internacional, que la ONU, que va a celebrar este referéndum de la autodeterminación. Y os puedo asegurar que en abril que viene, si no va a haber un cambio donde puede ejercer el pueblo saharaui su derecho, viviremos otra guerra en Norte de África. Estamos hablando de Norte de África, estamos hablando de algo que está muy cerca también de Europa, estamos hablando de un punto que es muy complicado, ¿no? Esperamos que no llegara a este punto. Y para no alargar más, gracias por escucharnos. También decirle dar el ánimo, el apoyo a mi compañera y mi compañero y los compañeros, y que lo digo que tenemos el mismo enemigo, ¿no? Que tenemos que luchar juntos como pueblos para conseguir nuestros derechos, y nos vamos a conseguir, porque la vida de los pueblos es más larga que las de dictaduras, y seguiremos hasta el final. Gracias a todos y a todas. Y para terminar, explicando un poco el tema de mi asilo, estoy pendiente de la Audiencia Nacional. Probablemente en finales de este año habrá alguna respuesta, no sabemos qué va a ser, pero bueno, seguiremos y seguiré con vosotros, porque gracias por todo el apoyo que he recibido a lo largo del año pasado, después de la denegación de mi asilo, porque me ha apoyado mucho y me ha animado mucho, porque ves a muchas personas, a muchas organizaciones apoyándote, saliendo en manifestaciones y concentraciones, y es algo lo que más me impactó, encontrar con personas desconocidas diciendo: mira, que tengo una casa en el monte, que puedes esconderte, aquí tienes la llave, aquí tienes mi dirección. Es algo que igual vosotros, yo lo sentí de una manera que no puedes imaginar, que mira, los pueblos estamos unidos para conseguir nuestros derechos. Y es algo también, para mí es algo bonito es algo increíble hablar en este espacio que es un espacio libre, donde también muchas personas han luchado muchos años para conseguirlo, y hoy en día, pues mira cuántos estamos aquí celebrando este día tan importante para todos y todas que habéis luchado. Y seguiremos, pero con la alegría, seguiremos con la alegría, porque la alegría es nuestra arma, que no vamos a enseñarlos que somos tristes, no, somos contentos, y seguiremos luchando contentos, manos a manos, todos a todas. Muchas gracias. Bueno, eta orain, Jordi Martí Font, katalan filologian doktorea, irakaslea, idazlea eta herrialde katalanen ekintzaile soziala, anarkista eta independentista, candidatura d'Unitat Popularren militantea eta Confederación General del Traballeko kidea. 2015ko udal hauteskundeetan
Tarragonako udalaren zinegotzia hautatu zuten KUP Pobleaktiu udal taldearen izenean. Gaur egungo Kataluniako prozesu independentistaz eta bere inguruan dauden mugimendu politikoetaz eta sozialetaz hitz egingo du Jordi Martí. Bien, muchas gracias por invitarnos a venir a ver cómo en Europa alguien se atreve a proclamar la independencia sin pasar precisamente por el Estado, ¿no? Que sería aquello que algunos y algunas deseamos y de hecho dedicamos parte de nuestra vida militante a conseguir. Sé que os sonará raro lo que voy a decir, porque no voy a hablar por decirlo así, en nombre del pueblo catalán, ni tampoco en nombre de los països catalans. Y viendo a los compañeros anteriores con unas luchas consolidadas y con una lucha de pueblo entero, que precisamente es aquello que estamos acostumbrados a ver, pues quizás suene un poco extraño, ¿no? Pero ¿qué pinta el hecho de que no hablemos del pueblo catalán aquí? Pues hablaremos del proceso que lleva a todo el pueblo catalán, en una parte de los països catalans, a plantearse el hecho, en este caso sí, de crear un Estado, una república que agruparía en este momento las 4 provincias de Tarragona, Girona, Lleida y Barcelona. Ahora bien, ¿es este el objetivo de esa cosa donde yo estoy ahora y que se llama Candidatura de Unidad Popular? Pues evidentemente que no. La CUP no tiene como intención máxima la proclamación de una independencia dentro de la Unión Europea, que es lo que propone mucha gente ahora en Cataluña, en este espacio del territorio de los països catalans. La CUP es una organización de base municipalista, es decir, que si existe es porque existen los municipios. Evidentemente, visto desde fuera y sabiendo que los media lo que difunden son precisamente ciertos liderazgos mediáticos, pues es lógico que alguien que no conozca el proceso desde dentro pues piense que precisamente que la CUP es un partido que se presentó a las elecciones, está en el Parlamento y además, horror de los horrores, ha dado su voto para que el actual presidente de Cataluña sea presidente. Este sería un resumen que no sería aquello que yo he venido a explicar. En Cataluña, en esta parte de los països catalans, se está produciendo un proceso, vamos a decirle así, de liberación nacional. Y este proceso se ve y se toca cuando encuentras a una mayoría absoluta de la población que habla de política en un sentido de ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a ser nuestras relaciones laborales? ¿Cómo va a ser eso que pensamos que es la única solución en este momento? ¿Cómo vamos a construir esto que va a ser un Estado dentro de la Unión Europea? Pues bien, este es el proceso de liberación nacional. En este proceso hay muchos actores y evidentemente hay un actor que es la burguesía catalana, que es una de las burguesías creadora del Estado español, evidentemente, porque era un marco que le interesaba durante siglos y siglos y por tanto esa era su apuesta política, que hoy se ha visto sobrepasada en sus expresiones políticas precisamente por la movilización popular. Esta movilización popular, evidentemente, no es ultra revolucionaria, a veces ni tan solo es revolucionaria, pero sí que es movilización popular. Y aunque suene raro, no ha sido la organización que expresa esa movilización quien ha construido la movilización. Han sido, por añadidura, miles y miles y miles de personas que se han movido, han salido a la calle, se han puesto a debatir y están forzando precisamente que las expresiones políticas tradicionales de la burguesía catalana pues acaben cambiando. ¿Esto quiere decir que esto va a llevar a un proceso de liberación nacional como querríamos alguno? Pues puede ser que no,
pero sí que tenemos el proceso delante, en esta parte de los Països Catalans. ¿Y qué podemos hacer delante de esto? Pues lo que ha decidido mucha gente de diversos, digo diversos, no todos ni mucho menos, pero diversos movimientos sociales, luchadores sociales que durante mucho tiempo han estado, como yo mismo, enfrentado al parlamentarismo y enfrentado a la representación, y que hoy continuamos estando enfrentados al parlamentarismo y a la institución, y vivimos en una contradicción terrible, pero vivimos dentro de esa contradicción intentando cambiar las cosas, y que evidentemente delante de un proceso de liberación nacional que sí que existe, hubiéramos podido optar en algún caso por mirárnoslo de lejos y en otra parte por participar precisamente de la forma que la institución siempre ha tenido. Esta gente que optamos precisamente por pasar a tener una potencia activa dentro de esta movilización popular, optamos precisamente por intentar romper los marcos no ya del Estado español, sino los marcos de representación, los marcos precisamente municipales, que es allí donde estamos. ¿Y cómo romperlos? Pues a partir de la promoción, y la promoción aquí quiere decir estando como habíamos estado, como estamos y como estaremos, a partir de las luchas de la calle, dentro, en este caso, de la institución. Y insisto, hay muchos movimientos sociales que no participan de esto, pero hay muchos y muchas luchadores sociales que sí que lo hacemos. ¿Qué panorama tenemos ahora mismo? Pues como sabéis, un panorama muy complicado. Un panorama en que podemos acabar triturados directamente por esa institucionalización de una pequeña parte de esos movimientos sociales. Y en eso estamos. ¿Cómo podemos no acabar triturados? Pues reventando el marco. ¿Qué está haciendo la CUP dentro de los ayuntamientos? Pues está llevando las propuestas populares que evidentemente quieren llegar hasta los ayuntamientos para cambiar las cosas. ¿Cómo? Pues a partir de la no representación. Somos fanáticas de la asamblea. Y el asamblearismo no es solo una propuesta, sino una forma de participación. Tenemos 155 asambleas locales que funcionan básicamente, y esa es la CUP real, en localidades donde diversos luchadores y luchadoras sociales nos hemos unido para precisamente transformar. Y no transformamos desde la institución, sino transformamos desde fuera, pero la utilizamos también. Nuestro paso dentro del Parlamento es contradictorio, difícil y complicado, pero es la apuesta, una apuesta que fue consecuencia de hace 3 años y medio de unos debates muy grandes, pero que terminaron apostando por participar dentro de la institución del Parlamento, que evidentemente no es una institución que permita la democracia directa en ninguna de sus formas, ni el asamblearismo ni nada parecido, pero que sí que dicta unas normas que, si entendemos que estamos dentro de este proceso, van a ser las normas que van a marcar cómo va a ser ese marco general que va a ser la República Catalana que se está construyendo. Y en eso sí que estamos. Y estamos precisamente, ¿por qué? Pues porque pensamos que tenemos que llevar esa institución a la ruptura. ¿Qué ruptura es esta? Pues ahora mismo tenemos planteadas una serie de leyes que no son de la CUP, han sido asumidas por otras organizaciones políticas, incluso por las organizaciones mismas de la burguesía catalana, que se saltan buena parte de las normas del Estado español. Tenemos una ley de pobreza energética que no permite en ningún caso que ninguna compañía eléctrica corte la luz a nadie, más aún las compañías eléctricas tienen la obligación de dar luz a toda la población. Esta ley ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y la intención es precisamente aplicarla a pesar de eso. Esta es una, pero tenemos también una ley de emergencia habitacional. Dice exactamente lo mismo, es una ley, redactada y en buena parte construida a partir de muchas PA catalanas. Y de hecho es una ley que tenía la intención, si no hubiera sido suspendida, de extenderse a otros parlamentos del resto del Estado, porque muchas de las PA las presentaron a organizaciones políticas y llegaron. Esta ley está también hoy suspendida, pero no importa.
continuamos diciendo que se tiene que aplicar y desde el medio municipal se puede aplicar. De hecho, la estamos aplicando en algunos municipios, sin tener en cuenta que ha sido suspendida y sin tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, evidentemente, no tiene ningún interés para que algo como esto tire adelante. Pero además tenemos también el hecho de utilizar la institución como espacio desobediente. No sé cuántos son ya, porque de hecho las cartas continúan llegando y llegando, pero tenemos unas decenas, que llegarán a ser centenares, de cargos electos. Ahora tenemos unos 400 regidores que, como presentaron la proclamación del 27 de septiembre, que es una proclamación tibia de desconexión con el Estado español, pero que es una declaración del Parlamento, la presentaron en sus municipios, están siendo investigados por la Audiencia Nacional para, evidentemente, extender ese pequeño miedo que la Audiencia Nacional puede hacer dentro de este espacio. Pero no importa la reacción de la Audiencia Nacional, importa la reacción desobediente de los cargos electos, que, como todos los cargos electos de la CUP, tiene y tenemos una duración, tenemos la obsolescencia programada en todos los casos. Es decir, si estás en el Parlamento puedes durar 4 años, no más. Si estás en el Ayuntamiento puedes durar 8. Nuestra Asamblea decidió que solo 4. Por tanto, para que tengáis que la CUP tiene un marco, pero en nuestro caso la Asamblea supera este marco en esta decisión, y es esta la que vale, no la que el Congreso o la Asamblea Nacional de la CUP decide en este caso. Por tanto, estamos en ese sitio tan extraño que es apretar la institución para que reviente por una de las partes, porque el proceso constituyente que viene después es aquello a lo que vamos. El proceso constituyente que tiene que tener, evidentemente, una serie de derechos básicos, no solo reconocidos, sino que tienen que ser el punto central de formación de esa república catalana, libre y etcétera, en una parte de los países catalanes. Ese proceso constituyente tiene que ser evidentemente participativo, abierto, se tiene que refrendar después a partir de diversos referéndums, pero tiene que ser básicamente popular, porque evidentemente la burguesía tiene preparado su proyecto y nos lo enseña cada día desde la televisión, desde la radio, desde no sé dónde. Han salido ya como 10 constituciones catalanas que van a ser las constituciones catalanas que unos sabios han hecho, y podemos resumirlas básicamente con una palabra: son una mierda. Todas las constituciones catalanas que van saliendo son peores que la Constitución española en derechos sociales. ¿Por qué? Pues porque evidentemente han estado escritas por aquellos que ven que el proceso les avanza. Quiero recordar que Convergencia, ese partido que teóricamente se está nutriendo de todo este barullo, nunca hasta ahora había tenido un desgaste tan grande como está teniendo. Tienen su recambio, que va a ser Esquerra Republicana, que es un partido más de izquierdas, evidentemente, porque Convergencia no es que lo sea poco, no lo es nada, es el partido del régimen, y evidentemente tiene su recambio, que va a ser Esquerra Republicana. Pero ese recambio tenemos nosotros de apretarlo al máximo, de hacerle ver que aquello que redactemos tiene que incluir a todas y todos. Y evidentemente sabemos que las constituciones nunca hacen esto, pero nuestro trabajo durante este tiempo es precisamente llegar a que aquello que se escriba sea precisamente lo que nosotros y nosotras queremos. Yo creo que ahora lo que tenemos delante es el momento de un segundo ataque contra todos los movimientos sociales, que se verá explicitado en el hecho de que muy posiblemente, de hecho si pasa, algunos nos vamos, pero no es ninguna amenaza, es una explicación, no vamos a firmar ni votar a favor de los presupuestos de los últimos presupuestos autonómicos que dicen que van a aprobar en Cataluña. El hecho de no votar esos presupuestos, porque pedimos pequeñas cosas, por ejemplo, que no vaya dinero destinado más a las escuelas del Opus. Es algo tan pequeño como eso, pero que parece ser que es el centro del sistema en Cataluña, y por tanto es intocable. Esta y otras cosas. Pero como pedimos una serie de cosas que no se van a cumplir en esos presupuestos, no votaremos que sí, seguro. El debate está en qué es lo que vamos a hacer,
Pero el tema está en que esta construcción va a ser aquello que se dijo el pressing CUP, el ataque contra todas las organizaciones de la CUP para mostrar al público que somos más malos que Satanás. Y de hecho lo somos, pero no tal como ellos dicen que lo somos de otra forma. Aquello que tendremos delante va a ser un ataque brutal porque precisamente la derecha catalana la derecha catalana catalanista no va a permitir que construyendo esta república demos paso a todos los derechos sociales que defendemos. Por tanto, la lucha va a continuar, el proceso en esta parte de los països catalans no se va a parar, pero lo que tenemos delante va a ser precisamente cómo construimos esta nueva república. Si desde una base social de izquierdas, feminista, con los movimientos sociales presentes y con los derechos sociales reconocidos, o desde un punto de vista neoliberal, de Unión Europea y de OTAN, etcétera, etcétera. Evidentemente nuestro proyecto es clarísimamente construir una república anticapitalista, feminista y socialista. Socialista aquí tardaríamos horas en explicarlo, pero bueno, utilizamos la palabra. Dentro de la Europa capitalista que hoy tenemos. Evidentemente un reto grande, pero creemos que si no es así, es imposible que algunos estuviéramos haciendo este trabajo tan extraño que es el de regidor dentro de una ciudad de la derecha, más derecha que hay en Cataluña, donde manda, igual que mandaba hace 100 años, el arzobispado y ahora Repsol. Mila esker. Eta guain, Guido Tarpuro, Alpi Libereren ekintzailea. Mugimendu bioregionalista, autonomoa, zentralismoaren aurkako erresistentziakoa, Alpeetako mendietan hiriko eta azpiegituren deskolonizazioa bultzatzen duena, da Alpi Libere. Honetan, Alpeetako eskualdeetako biztanleek parte hartzen dute, bereziki, Susa Baiaratik pasatzen den aurreikusitako Turin-Lion abiadura handiko trenaren obra ikaragarriak zuzenean jasaten dituztenek eta milaka militante ekologistek, autonomoek eta libertarioek. Erresistentzia honek Benaus eta La Madalena Errepublika libreetan indar handiko borroka uneak eman ditu. Hauekin potere politikoek, poliziakoek, enpresakoek, mediatikoek eta judizialek anker jokatu dute. Azpiegitura proiektu erraldoiari aurre egin diotenen aurka zorgin eiza hasi dute eta. Alpi Libereren Guido Alberto, Guido Arturo, Alpeetako bioregioaren gaurkotasunaz eta zonaldeko azpiegitura basatien kontrako erresistentzia mugimenduaz hitz egingo du. Guido Arturo, activistas de Alpi Libere, un movimiento bioregionalista autónomo de resistencia con el centralismo y por la descolonización infraestructural y urbana de la montaña alpina, en el que participa tanto pobladores de dichas regiones alpinas, especialmente los directamente afectados por las monstruosas obras previstas para la línea del TAV Torino-Lión a su paso por el Val Susa, como miles de militantes ecologistas, autónomos y libertarios. Una resistencia que ha aportado momentos de lucha de altísima intensidad en las repúblicas libres del Benaus y la Magdalena, y sobre las que se han cebado los poderes políticos, empresariales, policíacos, mediáticos y judiciales, en que ha abierto una caza de brujas sobre los opositores al macroproyecto infraestructural. Los de Alpi Libere nos hablarán de la actualidad de la bioregión alpina y de la situación del movimiento de resistencia contra el infraestructuralismo salvaje en la zona. Bueno, voy a compartir mi pequeña charla con Arturo, así vamos a dar dos enfoques un poco distintos. Antes yo voy a introducir lo que son los retos y más que todo las experiencias que llevamos como Alpi Libere,
y después Arturo va un poco a explicar a nivel histórico lo que es el significado, el contenido muy importante que ha tenido la palabra Libre República en distintos momentos de lucha y de enfrentamiento con el Estado que se han dado justamente en nuestras tierras. Bueno, antes que todo, siento no hablaros en euskera, pero bueno, lo importante es entendernos. Si os hubiera hablado en italiano, igual utilizaría un idioma colonialista que se ha utilizado para uniformar los idiomas que se hablan en nuestros valles. Los Alpes, como muchos de vosotros saben, también sufren de unas fronteras artificiales que se han puesto en 1713 con el Tratado de Utrecht, en el que se partieron tierras que estaban viviendo, donde vivían gente que hablaban los mismos idiomas, tenían las mismas costumbres y las mismas historias en contra de los poderes centrales. Se partieron, donde ya en la cumbre de la montaña ahí pasa la frontera, y eso por supuesto no tiene nada que ver con lo que son las relaciones naturales que tenemos entre la gente que vive en nuestros pueblos. Por eso las mugas para nosotros no nos interesan, no nos interesan. Y por supuesto pensamos que la forma mejor para trabajar en todo lo que puede ser un proceso de liberación social, económica, cultural, de lo que son los poderes de los estados-naciones que nos han impuesto, el Estado francés, italiano, el suizo, el austríaco, el alemán y además un poco más el esloveno del otro lado. Por supuesto hay que ver las que son las diferencias que tenemos, subrayar la importancia de coordinar de una forma igualitaria esas diferencias, y justamente al Bilibre se puede definir como un recorrido en el cual se topan muchas intenciones distintas, no solamente a nivel ideológico, por supuesto intenciones que miran a la liberación total de la que son todo lo que es la manera de gestionar hoy en día el poder económico, la producción industrial, lo que son todas las maniobras militaristas y las maniobras represivas que los estados entienden echar en contra de la gente que resiste, la gente que quiere construir otra forma de vivir. Y sobre todo lo que hacemos es sobre todo intentar conectar las distintas expresiones también de las que son nuestras luchas ancestrales, las formas de las costumbres que tenemos, las formas de organizarnos, porque pensamos que hoy en día mismo en el corazón de la fortaleza de Europa, algo muy importante sea justamente hacer hincapié en todas esas particularidades que tenemos, que además son las particularidades que nos pueden dar también unos modelos para interpretarnos. Somos unos conservadores, reinterpretar, analizar, poner al lado de otras experiencias que otros pueblos están llevando adelante y todas juntas intentar buscar un modelo que sea lo nuestro. En esto, por ejemplo, hemos tenido muchas sugerencias en los últimos 30 años de los que han sido distintas luchas, distintos pueblos con los que nos hemos encontrado, y sobre todo el pueblo de Euskaldun, el pueblo kurdo, y sobre todo pensamos que una cosa muy importante sea que cada uno tenga que buscar construir su modelo. Lo que hacemos nosotros justamente es esto, crear instrumentos de asamblea popular, buscar participar y promocionar y participar y sobre todo impulsar todas las luchas que se pueden dar en contra de las que son los modelos negativos que vemos. Los modelos negativos que puedo sintetizar en dos palabras. De un lado, la forma de gestionar la política, que es la política del Estado, que son las instituciones hasta las más pequeñas. Nosotros pensamos que todo lo que hay que organizarse está fuera de las instituciones, completamente. Hay que retomar de una forma sin contradicciones las que pueden ser las posibilidades de elegir de nuestras comunidades, y el otro lado también enfrentarnos en los que nos impide ese proceso. Por eso, como decía la compañera antes, por supuesto la represión siempre está buscando forma de poner fin a estos procesos, pero también nos hemos dado cuenta que cada día más, si no nos adelantamos con una manera de trabajar solidaria entre los distintos pueblos, y sobre todo que intentamos tener enlaces con muchas luchas distintas y sobre todo llevarlas en las realidades de nuestros pueblos, es la forma más importante para reaccionar a esta represión. En este momento, bueno, hay distintas luchas. Bueno, como decían antes, la más importante, la más conocida igual, no la más importante, es la que lleva
que se lleva en el Valle de Susa, pero hay que ver que hay muchos proyectos en el cual el Estado y sobre todo la gestión de las empresas capitalistas atacan nuestras tierras. Por ejemplo, en el hidroeléctrico industrial, en todo un montón de infraestructuras turísticas súper problemáticas que llevan un montón de contaminación y muchas cosas más. Y así que nuestra forma, como decía antes, es esta: desarrollar formas de autoorganización popular, llevarlas no de una forma ideológica, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de nosotros, entre estos yo y Arturo, venimos de las luchas anarquistas italianas, pero por supuesto no es una forma ideológica, sino más que vamos a ver que en nuestra forma de actuar, en la forma de encontrar las relaciones con la gente, que igual tampoco tiene un planteamiento ideológico muy preciso y muy declarado, podemos encontrar formas que van en contra de la autoridad. Eso es la forma de actuar, una forma que va juntando gente que se resistió a la deportación que hubo en los años del boom económico, cuando ha habido valles en nuestras tierras que perdieron hasta el 80-85% de sus habitantes, que fueron deportados a nivel económico, en donde había las industrias, en las grandes ciudades del norte. Y claro, construir todo eso quiere decir volver a tomar una fuerza de resistencia, una capacidad de estar presentes en los pueblos, a través de círculos culturales que tenemos, a través de iniciativas, concentraciones, a través de revistas, de encuentros que hacemos, y todo eso quiere decir volver a tener una fuerza real de confrontación con las que son las dinámicas del Estado. Por eso, así dejo la palabra a Arturo, os quiero invitar en agosto. Tendremos un encuentro de los pueblos y de las personas que viven en la montaña, que vamos a tener en los Alpes Occidentales. No sabemos todavía si en la parte bajo el Estado francés o la parte bajo el Estado italiano, pero sí que se va a tener desde el 12 al 15 de agosto, y que si alguien quiere estar al tanto de dónde se tendrá, de cómo se va a desarrollar y todo, ahí tenemos un pequeño puesto donde podéis dejar vuestro contacto y así podéis enterar de dónde va a pasar esto. Y os invitamos, por supuesto. Y dejo la palabra y Gora Herri cuestión de autodeterminación. Bueno, yo intentaré hablaros del concepto de las repúblicas partisanas que nacieron en Italia durante el periodo de la resistencia en el año 1944 exactamente. Los grupos de partisanos que encontraron en el monte un refugio para reorganizarse, tuvieron que encontrar también la población de estos valles. Y como que los nazifascistas no podían controlar totalmente todos los valles que estaban en los Alpes, decidieron declarar ese territorio liberado y pusieron este nombre República. O sea, estas repúblicas no duraron mucho, algunas pocos días, otras unos meses. Fue un tentativo adentro de lo que era el proceso de resistencia de ya darse una forma de organización con los habitantes del valle. Entonces se organizaron para la defensa militar de estos valles, controlando los accesos a la valle, pensando en la defensa militar no solamente de los partisanos, sino también de la población. Y se ocuparon también de la gestión, o sea, de los problemas básicos de la comida, de repartir la comida entre todos, andando en contra de la venta de la bolsa negra, que en aquellos años era muy fuerte. Y se ocupaban también de tener las comunicaciones entre los valles, entre los varios grupos de partisanos, para coordinar su fuerza, sus acciones. Os hablo de esto porque nos ha gustado mucho la declaración de esta libre república, un concepto que luego se representa otra vez en la lucha de Val Susa. Pero hay que decir que entre tanto
después del periodo de la resistencia en Italia, tuvo una propuesta que vino de la gente de los Alpes hacia el nuevo Estado italiano que se andaba formando. Esta propuesta pedía que el pueblo de los Alpes había regalado centenares de millares de personas para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como el precio que habían pagado ha sido muy grande. Ellos pedían de tener al interior de lo que fuera después el Estado italiano una autonomía, pedían de seguir continuando a hablar sus propios idiomas. Entonces, esa era eran las preguntas que esta gente le pedía al Estado italiano. No fue atendida, por lo menos solamente una parte. De hecho, unas regiones en Italia tuvieron una relativa autonomía al interior del Estado, pero una autonomía muy limitada. De hecho, no se fue nunca esta autonomía. Y el ejemplo de estas repúblicas partisanas llegaron en los años pasados a la lucha de Valsusa. O sea, presentó la misma situación, un poco diferente de 1944, porque en Valsusa están muchas realidades diferentes, muchos grupos diferentes que se juntaron a la población del valle para resistir a las obras. Esta experiencia fue muy... porque como aquí hoy, como antes allá en el Cromlech, estábamos todos en círculo, hablando con los diferentes comités del valle, intentando encontrar acuerdos para resistir mejor y ser más fuertes. La Libre República era una gran asamblea, un territorio donde la policía no entraba, había una barricada que impedía a todas las fuerzas de policía de entrar, y las relaciones entre los diferentes grupos, las diferentes personas del valle estaban entre iguales, una asamblea horizontal abierta entre iguales, donde los anarquistas intentaron siempre, como estamos haciendo ahora, impedir cualquier forma de poder, de tomar una importancia más grande respecto a todas las sensibilidades diferentes. El objetivo era el de crear una comunidad más fuerte, donde el individuo está en el centro de esta asamblea, donde el individuo no es solamente una persona, ma es el centro, es él que tiene el derecho de exprimir lo que quiere, de hablar y de participar activamente en el proceso de liberación colectivo. Para formar comunidades resistentes que sepan coordinar sus fuerzas para hacer frente a los ataques del Estado. Yo también agradezco mucho la invitación que hemos recibido y os auguro un buen trabajo a todo el mundo para construir comunidades fuertes y resistentes, comunidades que tienen la asamblea como punto de referimiento entre iguales, donde no hay ninguna forma de poder que prevale sobre las otras. Bueno, es que ricasco, buena continuación.
galderekin hasi aurretik ohar bat irakurriko dugu Nazioarteko Konfederazioaren erakundeak Jean-Marc Ruillan Mil eta Acción Direct militante zaharra gonbidatu zuela esan beharra dago. Europa eta mundu mailan pertsonen eta herrien askapenerako mugimenduen gaurko egoerari buruzko ikerketa aditua eskaintzeko aitzakia baitzen gonbidapena, baina ezin izan da. Hitzartuta zeukan Hego Amerikatik bidaia txikia bukatzean aurrikusita zegoen gure gonbidapena onartu ondoren Frantziako agintariek estatu frantsesetik ateratzea debekatu diote, ekainaren 7 arte. Egun horretan, ahozko bizta dago beraren kontra, terrorismo apologiagatik Marseillako Grenouille irratian egindako adierazpen publikoak eta Lerrabi aldizkari satirikoan errepikatu zituztenak, komunikabideek desitxuratu zituzten eta 18 urteetako zigorra bete ondoren Ruillan 2017an baldintzapeko askatasunean kaleratera zela eta L'Expressean adierazpenak egin ondoren 2008an baliogabetu ziotela gogoratu beharra dago. Izan ere, auzitegiaren arabera, kondenatua izan zelako arau haustei buruz adierazpen publikoak egiteko ohartarazpen judiziala hautsi zuen eta. Jean-Marc Ruillan berriro baldintzapeko askatasunean atera zen 2011an. Frantziako 38 departamentuetan bizitzeko debekuarekin. Erakundeak Jean-Marc Ruillanarekiko elkartasuna zabaldu nahi dizue eta beraren askatasunaren aurkako helegitea bere alde konpontzeko irrikitan dago. Antes de empezar las preguntas, debemos comentar, hacer una nota, que la organización de la conferencia internacional había invitado a Jean-Marc Ruillan, antiguo militante de Mil y Acción Directe, para que ofreciera su cualificado análisis sobre la situación actual de los movimientos de liberación de las personas y los pueblos en los marcos global y europeo. Pero no ha podido ser, ya que tras aceptar nuestra invitación, que estaba prevista después de volver de una pequeña gira latinoamericana que ya tenía concertada, las autoridades galas le han prohibido salir del Estado francés hasta que el próximo 7 de junio tenga lugar una vista oral contra él por apología del terrorismo, en relación a la transgiversación mediática que se ha realizado sobre unas declaraciones públicas que efectúa Radio Grenouille de Marsella y que fueron reproducidas por el magazine satírico La Rai. Hay que recordar que tras cumplir una pena de 18 años, Ruillan salió de libertad condicional en 2007 y que ésta le fue revocada en 2008, tras realizar unas declaraciones al Express. Según el tribunal, por infringir la advertencia judicial que tenía de realizar declaraciones políticas en relación a las infracciones por las cuales había sido condenado. Jean-Marc Ruillan salió de nuevo con la condicional en 2011, con la prohibición de residir en 38 departamentos de Francia. La organización os hace extensiva su solidaridad con Jean-Marc Ruillan, con el vivo deseo de que el recurso contra su libertad se resuelva a su favor. Bueno, para cortar el hilo, yo tendría una pregunta para Jordi. Me gustaría que me explicaras o, bueno, me hicieras una anotación, porque acá dice que usted tiene un ideal anarquista. Y si es que el ideal anarquista libertario se ha transformado en un comunismo libertario, ya que esta dice que hay que coger el poder y desde adentro destruir o cambiar o moldear, ya que ustedes acaban de salir al Parlamento. Entonces, esa apreciación de socialismo, anarquismo y comunismo, me gustaría que me lo explicaras. Y si llegarais al poder, ¿cómo haríais que el Parlamento sería más participativo y más popular? Tenemos para unas cuantas horas, supongo. La CUP no es anarquista, ¿eh? No, pero dentro de las... Como anarquistas
ahora coger un ideal comunista libertario, ya que si ustedes, alguna parte es anarquista, se ha transformado en un comunismo libertario, ¿no? No, primero, quizás es mejor que nos tratáramos de tú, todas y todos, porque esto de usted, ya soy viejo, ¿no? Pero tampoco, ¿no? No hace falta de hecho, bueno, no porque entro en la cuestión, que es lo que es interesante. A ver, voy a decir palabras, ¿no? No estoy de acuerdo que participar en la institución sea hacer comunismo libertario, todo lo contrario. Para mí el comunismo libertario es romper con la institución. Algunos somos de tradición anarco-colectivista, ¿eh? FTR del siglo XIX, una parte importantísima de la CNT, bueno, y movimientos sociales diversos. Y yo no creo que la CUP ni la parte libertaria de la CUP haya de estar en el Parlamento para mejorar el Parlamento. No creo. Ahora bien, en este momento, en el momento en que se están escribiendo las bases estas, yo creo que es importante que estemos en el debate, en abrirlo. Pero el Parlamento es una construcción de poder. O sea, no hay ninguna forma de anarquismo que pueda participar en el Parlamento como tal. Esto creo que coincidimos perfectamente con esto. Pero en momentos determinados, y este es uno de estos momentos determinados, algunos pensamos que la presencia dentro de este ámbito puede reventar cosas. Ejemplo, los movimientos sociales de Cataluña, no todos, insisto, pero muchos de ellos, redactaron directamente una ley de derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. Es una ley brutal. Las leyes son una mierda, es verdad, pero dentro de las leyes que ahora mismo en Europa, el reconocimiento de derechos y la protección delante de la violencia que muchas personas LGTBI están sufriendo precisamente por su opción sexual, este caso concreto, ha hecho precisamente que este texto llegue al Parlamento y finalmente se apruebe. Segunda parte, no sirve para nada porque no se aplica, es verdad. Pero los derechos que se reconocen, si se llegan a aplicar, favorecerán la vida de muchísimas personas. En este punto creo que la participación es interesante, pero no como proyecto político. O sea, el proyecto político de anarquismo dentro del Parlamento es el suicidio absoluto. Completamente de acuerdo. Y la transformación, ¿cómo se puede hacer? El Parlamento no va a cambiar, pero sí que el Parlamento en este momento, que está precisamente redactando estas leyes de la nueva República o lo que sea, en este momento creemos que es importante que estemos. Y esta opción de algunos libertarios de Cataluña en este momento es una de las 5 opciones diferentes que en Cataluña los libertarios tienen con respecto a este proceso. Desde la negación más absoluta, es decir, no, en ese proceso ni estamos ni pensamos estar, y hay gente que lo hace, hasta el hecho de la CUP de Olot, donde los regidores son de la CNT. No, uno de ellos. O no se me acuerdo del nombre ahora del pueblecito cerca de Olot, donde el alcalde, que es de la CNT, no de la CGT, que somos unos traidores y tal, no, de la CNT, y es miembro, y no hay ningún tipo de problema en su caso. En este caso está siendo el alcalde del pueblo. Estamos en un periodo en Cataluña de montones de contradicciones. Y yo no creo que nadie haya pensado en el proyecto cómo va a ser. Pero que sí, en cada uno de los momentos hay espacios, y estos espacios, y esto sí que lo defiendo, creo que tienen que estar luchados también dentro de la institución en este momento. En otros no. Oain galderen txanda irekiko pasatuko dugu mikrofonoa, galderak egin nahi dituenarentzako.
recogiendo el debate que se comentaba sobre el lugar que ocupan espacios libertarios en espacios institucionales, para mí remarcar simplemente un punto que para mí el problema no es tanto la institución sino como el Estado. Para mí entiendo el anarquismo como una confrontación directa contra la estructura de Estado y por eso me es muy interesante que se haya hablado de Kurdistán por el hecho de ver cómo se está gestionando esa estructura de tratar de trasladar las decisiones de los espacios populares a un frente electoral, como es el caso en Bakú, que tenemos en el GDP, que hay una diferencia con todas las estructuras de partidos del mundo, y es que el GDP es un frente electoral que traslada los mandatos del DTK, que es la asamblea es la asamblea gestora de un poco el nodo central del movimiento político que hay en Kurdistán, de forma que la mayoría de las veces encontramos que el partido es el que es la cúpula, digamos, del movimiento, y al final las diferentes estructuras son las que tratan de gestionar lo que el partido indica. En este caso encontramos cómo se ha invertido completamente esa dirección y encontramos en el DTK un espacio que sí que es una institución, pero es antiestatista, es el que gestiona todo el modo social, el que traslada las propuestas, tiene las comisiones técnicas, y vemos como el GDP simplemente es un frente electoral para trasladar esas ideas del movimiento social a espacio parlamentario. Vemos que eso es un proceso innovador, y también quería preguntarte, ¿creéis que esta propuesta llega a algún sentido? Es decir, ¿creéis que el GDP está realizando avances para lo que es el movimiento kurdo antiestatista? HDP, ya como sabes, HDP es un partido dentro de DTK. DTK es el Congreso del Bakú. DTK es para Kurdistán, pero HDP es un partido que entra en el Parlamento de Turquía, ¿no? Es un partido pro-kurdo mixto con la izquierda turca, ¿no? Es necesario que tengamos relación con el Parlamento de Turquía también, pero HDP como un parte dentro de DTK, como un partido dentro de DTK, también la mayor miembros de HDP están trabajando voluntariamente dentro de DTK para poner las comunas y esto. Prácticamente en día de hoy HDP está ilegalizado en Turquía. Ya no reconocen como un partido. Ya quieren llevar los diputados parlamentarios del HDP al enfrentar a un juicio. El único partido que en toda la historia de Turquía se ha entrado al Parlamento turco con diputados cristianos, diputados armenios, diputados homosexuales, con la mitad de diputados de las mujeres, se lo han eliminado el Parlamento turco. Ahora lo que quiere hacer HDP llevar el caso a juicio de Parlamento Europeo, porque los diputados del HDP no van a juicio turco. Ha declarado el Selahattin Demirtas, el copresidente del HDP, que si quieren llevarnos al juicio, que nos llevan con fuerza. HDP trabajaba muy bien, teníamos esperanza que para la primera vez podamos de una manera civilizada, de una manera política, de una buena manera entrar a Parlamento turco y trabajar para democratizar toda Turquía, no solo en zona kurdo, pero parece que el Estado turco lo que quiere en su parlamento es solo tener una color, y es color del fascismo. De momento es muy complicado. Es muy complicado hablar de la situación que está pasando en Bakú, ¿no? Porque los cambios son diarios, porque están hablando de poner un parlamento en Kurdistán. Si Turquía no acepta a los diputados kurdos, pues que ponemos un parlamento en Kurdistán. En día de hoy Kurdistán tiene su palabra, tiene su alternativa y tiene su idea, ¿no? Como los kurdos intentamos poner un sistema democrático en los países también que vivimos. Y tenemos esperanza, porque la parte de izquierda, la parte anarquista en estos países y las personas revolucionarias, las luchas feministas están con los kurdos. Lo que no están son los fascistas y los sionistas.
la esperanza lo tenemos, pero de manera legal en estos países, cuando estás bajo de administración de un Estado tan fascista y tan criminal, que estás bajo de una discriminación tan fuerte, las cosas no salen como tienes de esperanza, ¿no? Ganamos poco, perdemos mucho, como hemos tenido el año pasado en Turquía, ¿no? Un Estado que está matando miles de personas, de niños de 3 meses hasta ancianos de 90 años, 95 años, que dispara en la calle a la gente sin mirar quién está disparando. Los cadáveres siguen 7 días, 8 días en las calles y nadie no puede acercar porque francotiradores disparan a la gente. Un Estado que tiene un papel importante como papel de refugiados en su mano. Si Occidente le habla del papel de los kurdos, Turquía va a abrir las puertas y van a entrar los miles de refugiados que están en la puerta. Y esto Occidente no lo quiere, por esto los kurdos están solos, lo único que están con ellos son revolucionarios. Pero la esperanza el pueblo kurdo siempre tiene, no lo vamos a perder nunca. Eso es lo que quieren conseguir y no van a conseguir con nosotros. Favorez, alduzu hitz egin bajuago, eske ari da komunikazioa pizkat galerazten bai, ponenteekin eta. Beste galderaren bat? Bueno, yo tengo un comentario, pero puede también ser un punto de pensar un poco la situación en Cataluña, ¿no? Al respecto a la solidaridad con otros pueblos, ¿no? Yo me ha tocado estar 5 veces, creo, en el Parlamento de Cataluña, entre otros parlamentos, y estuvimos ahí con todos los partidos políticos, ¿no? Con la izquierda, la derecha, para conseguir, digamos, apoyo de estos partidos políticos, que son partidos políticos de Cataluña, hacia el conflicto del Sáhara y hacia también otros conflictos, como el caso de Kurdistán y Palestina, en una declaración institucional, ¿no? Me acuerdo que estuve una vez en una reunión donde estuvieron todos los partidos y me dijeron así, es que no podemos porque nos va a llamar la embajada marroquí. Estoy hablando del momento que están hablando de Cataluña, que los partidos están todos para la independencia y tal y tal y tal, ¿no? Que nos alegramos mucho, ¿eh? Y además nos encantaría que más pueblos pueden ser libres y también que consigan sus derechos. Pero me impactó mucho que un partido no ha podido sacar una declaración institucional, o unos partidos no han podido apoyar a países en conflicto, a su libre determinación, a su derecho de determinación. ¿Cómo va a defender el derecho de la autodeterminación de su pueblo? Y me quedé la verdad asombrado, y nunca me pasó en otros parlamentos. Hay tantas cosas para contar en algunos ayuntamientos, pero el Parlamento de Cataluña ha sido increíble, incluso a partidos que son de izquierda, ¿no? Y otros también. Es que me quedé sin nombrar los nombres para no... Yo creo que esa declaración es un ejemplo de a dónde puede ir a parar la independencia de Cataluña si precisamente los movimientos sociales no participan dentro del proceso para revertirlo. La declaración decía que el Parlamento de Cataluña expresaba su apoyo al pueblo saharaui, al pueblo palestino y al pueblo del Kurdistán. Y la derecha catalana, y pues, los nombres, en Convergencia y Unió, se negó radicalmente a votar esta declaración. No por el Kurdistán, que tampoco le importaba, tampoco demasiado por el Sáhara, sino por otro, que es el actor central de la política internacional de la derecha catalana, que es Israel. O sea, Convergencia y Unió es un partido que durante los últimos 30 años ha construido su pensamiento y su relación internacional alrededor del sionismo. Sus pensadores principales son precisamente sionistas y en algunos casos incluso
participan de los encuentros sionistas internacionales. Y este punto es así de claro. O sea, Convergencia no quiere para nada ninguna independencia. Ha sido superada por el panorama que se ha encontrado y entonces aquí está lidiando precisamente de esta forma. La semana pasada el Ayuntamiento de Tarragona presentamos una propuesta de BDS, es decir, de boicot, desinversión y sanción. El Ayuntamiento de Tarragona en bloque se negó a votar a favor, votó en contra. Solo hubo 3 votos, que fueron los de la CUP y los de Iniciativa, pero incluso el PSC, que es el Partido Socialista y que tiene una declaración en su último congreso de apoyo al BDS, se negó a votar, ni tan solo a abstenirse. Es decir, votó en contra del BDS. Y esto es importante porque este tema que has puesto en medio de la mesa podría pasar perfectamente que Cataluña, visto el panorama, acabara con una independencia. Podría pasar perfectamente. Si esta independencia no se lucha desde la calle y evidentemente también desde el Parlamento, lo que podemos tener es perfectamente un Estado satélite de Israel dentro de este espacio de Europa. Porque hay precisamente gente que tiene ese proyecto en la cabeza. Y por eso también estamos luchando precisamente para que esto no sea lo que se produzca, teniendo en cuenta que la mayor parte del pueblo catalán, y es así de claro, es pro-palestino, pero los dirigentes de la derecha catalana son completamente sionistas. También se ve también la fuerza de las empresas, ¿no? No solo las empresas que están en Israel y en Palestina, también las empresas catalanas que están en el Sahara, que están robando los recursos naturales y nos venden que Cataluña u otra comunidad que son solidarios con el pueblo saharaui, son solidarios con Palestina, pero bajo las mesas están robando los recursos naturales y estas empresas están apoyando a los ocupantes, vendiéndoles armas, etcétera, etcétera. Es muy vergonzoso. Sobre eso, de negociaciones entre los gobernadores y multipolíticos, a los pueblos también, yo no lo sabía. Hay minas en Kurdistán, en las fronteras entre parte de Kurdistán de Irán y Irak, hay unos campamentos de minas muy, muy grandes. Y lo mismo en parte de Kurdistán de Norte, Bakur, a Kurdistán de Irak y Siria. Hay campamentos muy grandes de minas, ¿no? Las minas que están en parte de Kurdistán, de Irán y Irak, están vendidas por Colombia. Colombia ha vendido a República Islámica de Irán. Y las minas que están entre Bakur y Rojava están fabricadas en Euskal Herria. Eso yo no lo sabía. Me ha dicho alguien de aquí. Exactamente no lo sé, me han dicho, pero olvidé. ¿Dónde hay empresas de minas en Euskal Herria? Están, la marca que tienen, la fábrica... Se llama Spal. Está en Álava, al lado de Nanclares de Oca. Es doloroso, ¿no? Es muy doloroso. Es muy doloroso porque son negocios sucios entre los gobernadores que tienen que fabricar las armas aquí o en otros sitios, o igual en Colombia, en Euskal Herria, en Cataluña, en países occidentales y americanos, y vienen, matan nuestros niños. Diariamente 10, 5, 7, 15 niños que juegan porque las minas se bajan por la lluvia y por pasar tiempo se bajan cerca de las aldeas. Y los niños que se van a jugar con estas minas, de repente hay niños que han perdido sus piernas, sus manos y muchos de ellos sus vidas. Tenemos muchos casos en Kurdistán de Irán y también en Bakur de Kurdistán. Yo creo que cada ciudadanía tenemos una lucha, seamos donde seamos. Si estamos aquí tenemos una lucha, ahí nosotros también tenemos una lucha. Y es cerrar estas fábricas de armas y si no cerrar, pues no dejar vender a Arabia Saudí, a República Islámica de Irán, a Turquía, donde saben exactamente estas bombas y estas minas van a matar a los niños kurdos, árabes, lo que están en la zona.
todos tenéis vergüenza, pues voy a seguir hablando. Yo creo que siempre en muchas jornadas, muchas conferencias, charlas, encuentros, encontramos con muchos conflictos, escuchamos, conocemos la realidad de estos conflictos, pero luego en el debate de las preguntas no preguntábamos qué podemos hacer como personas, como colectivos, en nuestros lugares donde estamos, ¿no? Yo creo que es una pregunta, podemos plantearla todos y todos que estamos aquí, cómo podemos para ayudar al pueblo kurdo, al pueblo catalán, a los compañeros que están luchando entre las fronteras, entre dos ocupantes, italiano y francés, también el pueblo kurdo en muchos, 3, 4 países que están también sufriendo. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas aquí en Euskal Herria y también en otros lugares, ¿no? Yo creo que es una pregunta que hay que ponerla y poder debatir y poder trabajar, ¿no? Y ayudar a estos pueblos, ¿no? Y a ver si preguntéis, porque tenéis mucha vergüenza. De hecho, históricamente nos hemos ayudado muchísimo. Fíjate que la primera vez que hubo un ataque químico encima de población civil, después envío de médicos para saber cuáles eran las consecuencias y ver si las armas químicas funcionaban o no, fue precisamente en Marruecos y con una producción de un gas creado al lado de mi pueblo en una fábrica de Flix que ahora están cerrando. Cuando presentaron el hecho de que iban a cerrar la fábrica, lo primero que se planteó en el territorio fue pedir la reparación por todo el daño hecho. Y evidentemente la respuesta fue la misma que de siempre. No hace falta reparar nada porque precisamente durante todo este tiempo esta fábrica ha dado trabajo a la gente de aquí. Pero no solamente eso, hay otros ejemplos a lo largo de la historia que son todo lo contrario. O sea, en el momento que precisamente el Estado español, con la burguesía catalana delante completamente, se dedicaba a enviar cada semana 10, 12.000 personas a matar a otras 10, 12.000 personas también en Marruecos, precisamente para defender las minas de 3 familias muy importantes catalanas, una de las cuales todos conocéis porque son los Güell, los que hicieron que Gaudí construyera el Parque Güell. Pues en ese preciso momento, desde Barcelona, pero también desde buena parte de Cataluña y desde una parte del resto del Estado español, la clase obrera se levantó y quemó toda la ciudad, toda Barcelona. Se paró en ese momento el envío de más personas a morir en una guerra que precisamente, como todas las guerras, en este caso aún más, de forma más clara, era sencillamente la defensa de los intereses de, en este caso, 3 familias. Fijémonos cómo esto ha sido explicado y nos ha llegado a la absoluta mayoría de las personas que estamos en el día a día aquí. O sea, a este hecho histórico de solidaridad internacional, pero también de autosolidaridad para que la misma clase de gente pobre, porque si tenías dinero no ibas a esa guerra, se parara. Todos los libros de nuestra historia, de nuestros institutos, de nuestra televisión le llaman la Semana Trágica, cuando fue precisamente en ese momento bautizada con otro nombre, que era la Semana Gloriosa. Lo primero que tenemos que hacer en todos los casos que veo es recuperar parte de esa historia, renombrarla y entender que lo que estamos pidiendo se ha producido en infinitas ocasiones. Lo que pasa es que siempre perdemos la memoria porque precisamente quien gobierna y que tiene el poder de explicar la historia y lo que pasa, siempre intenta que precisamente pues sepamos quién era el señor que tenía la fábrica de electricidad que abastecía toda Cataluña y que no sepamos que precisamente con una huelga general en esa misma fábrica que era la canadiense se ganó una jornada de 8 horas, ¿no? Cada una de las veces pasa lo mismo y yo creo que tenemos una labor importantísima de explicarnos, reexplicarnos y sobre todo combatir a partir de este espacio. Quiero acabar cuando hablabas de la fabricación de explosivos. En Tarragona hay una fábrica que se llama Nitricomax y que se dedica a abastecer a Maxam, que es
multinacionales importantes españolas que abastece prácticamente todas las guerras del mundo, pero que especialmente se ha dedicado a abastecer directamente al ejército israeliano que sobre todo presente en los territorios ocupados. Reiteradamente nos hemos enfrentado a esta fábrica porque no hay ni un solo hecho que haga que esta fábrica esté abierta, y reiteradamente, evidentemente, el poder la ha mantenido abierta, incluso cuando han tenido escapes químicos que han afectado a su propia población, que vive al lado de la fábrica. Tenemos mucho trabajo por delante, pero yo creo que es importante también que señalemos desde aquí a aquellos que ejercen la solidaridad económica enviando bombas, porque en el Estado español hay aún hoy una parte de la ayuda al desarrollo que se convierte precisamente en envío de piezas militares al exterior, pero también que seamos sobre todo duros con las propias burguesías nacionales del Estado, que precisamente se continúan forrando como se forraban hace 100 años, haciendo que nos matemos las gentes que no somos ni tenemos ninguna intención de mandar en nuestros espacios diversos. Eso, por ejemplo, está pasando con el caso del Sáhara, que hay un convenio que tiene Marruecos y España de la venta de armas, pero están vendiendo armas a Marruecos con un precio que están pagando todos y todas las personas que residen en el Estado español. Entonces, muchos de nosotros estamos pagando estas armas de una manera indirecta y están utilizadas contra pueblos y contra poblaciones, aunque siempre nos venden que los países que están dentro de la Unión Europea no pueden vender armas a países en conflictos o a países que no respetan los derechos humanos, pero en este caso la fuerza tiene el dinero. En otro caso también está pasando hace poco, el gobierno vasco firmó un acuerdo con Marruecos de que empresas vascas van ahí. Y tenemos también como vascos y vascas, tenemos también de saber qué tipo de empresas, a dónde van, qué van a robar, qué van a traer, y también lo que va a pasar. Ya podemos también podemos trabajar con otros pueblos, ¿no? Que está pasando lo mismo, que hay acuerdos que no lo conocemos, ¿no? Y tenemos que investigar más, porque eso no solo afecta a los pueblos que van a sufrir, pero afecta a nosotros como personas, ¿no? Bueno, orduan Hasanak planteatzen zuen hildoan, laburbilduz esan dezakegu proposamen zehatz bat ateratzen ari dela ikertzea zeintzu diren gure enpresak, ez? Hemen Euskal Herrian urrunago joan gabe, ari direnak zuzenean hitzarmen ekonomikoak izaten, esan dezakegu Marruekosekin edo baita Turkiako estatuarekin, edo herri kurdoa eta herri saharagoiaren zapalkuntza konpliziak diren estatuekiko, ez? Hori ja hemen daukagu proposamen zehatza, eta agian izan daiteke borroka hildo bat beraiekiko elkartasuna adierazteko hemendikan. Comentaba como propuesta concreta que está saliendo aquí, y al hilo de lo que ha planteado Hasana, de que muchas veces hablábamos en charlas, pero nunca salen cosas concretas de qué podemos hacer desde aquí. Y tal vez pues lo primero sería eso, ¿no? Desenmascarar qué empresas están cerca nuestro, colaborando con los regímenes dictatoriales que están masacrando a los pueblos, personas del Kurdistán y de Sáhara, ¿no? O sea, en concreto, pues el Estado de Turquía podría ser, y Marruecos, ¿no? Como ha dicho él, el señor Urkullu, ¿no? Y el Partido del Negocio Vasco están haciendo tratos con Marruecos, y eso pues igual no lo deberíamos de permitir desde aquí, ¿no? Desde Euskal Herria. Eta favorez, galdetu zerbait gehiago. ¿Alguna otra pregunta? Que aquí tenemos... Nik ez du behar mikrofon hori, ez duten da, bai? Aipatu duzun hori, gutxi gora bera erde eginda dago.
Gasteizen badago talde antimilitarista bat, deitzen da Gasteizkoak, eta haien ardura da, hain zuzen ere, argitaratzea zenbait enprese egiten duten horrelako kolaborazioa edo horrelako ekoizpen armamentistikoa, eta noizean behin argitaratzen du argitalpen bat, nun isladatzen da, zehazmeat, enpresak, zenbakiak, zenbat posteak, guzti hori. Hori Gasteizen dago, eta bakarrik egin behar duzena da, kontaktatu Gasteizko izeneko taldearekin. Bertan dago, ez da, badaukate informazio asko. Enpresa asko daude Araban, horregatik, bertakoek hasi ginen duela hori, 20 bat urte, hori bilatzen, informazio hori bilatzen. Menos la bandera bat. Bueno, quiero decir que en Vitoria hay un colectivo que se denomina Gasteizkoak, surgido hace unos 20 años, precisamente para denunciar estas empresas que fabrican armamentos y que se utilizan esas armas no solo para que unos pocos se enriquezcan aquí, mientras otros mueren a través de ellas en otros países, ¿no? Se utilizan para la represión cruda y dura de pueblos y de países en conflicto. Ese colectivo publica de vez en cuando una publicación con datos, números, con un montón de información al respecto. Y quiero decir que está ahí. No tenéis más que contactar con un colectivo que se denomina Gasteizko. El trabajo está medio hecho, es decir, hay cosas adelantadas. Y luego yo la pregunta no, yo solamente decir que contamos a partir de hoy con el apoyo del Parlamento, el Batzarre, la Asamblea de la República Independiente de Arditurri, como solidaridad para todos los pueblos. Para todos los pueblos.